Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro primer podcast del año 2026, un espacio que se ha creado para dar respuesta a esas preguntas que se han generado en los últimos comentarios de los videos que subimos. Y antes de empezar, quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Iván. También quiero darle la bienvenida a nuestro pastor, nuestro hermano Marco Antonio Caicedo. Bienvenido, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Antes de empezar, quiero darles a entender de que este podcast se realiza con la idea de darle como tal esa respuesta a ciertos comentarios que se hicieron, y las estadísticas nos dicen que esos videos tuvieron más de 9.700 visualizaciones y más de 260 reacciones. Primero que todo presento mi saludo, hermano Marcos, hermano Isaac, y darle gracias a Dios por esta oportunidad. Y qué bueno que podamos en este momento revivir momentos de lo que fue nuestro programa, hermano Marcos, hermano Isaac, de nuestro encuentro donde analizamos las religiones del mundo. Quiero comentarles o compartirles que antes del programa se generó una expectativa muy grande del programa a los asistentes, gracias al Señor, y también hubo un efecto que fue el después del programa. Se pudo evidenciar en las redes sociales la brecha tan grande que se abrió acerca del conocimiento de muchos hermanos. Muchos hermanos compartieron o comentaron en las redes sociales acerca del tema que nosotros tratamos y nos decían que se generaron muchas dudas. La resolución del programa le generó muchas dudas. Entonces el impacto fue grande, gracias al Señor, y es una tarde muy bonita para volver a compartir acerca del tema, revivir esos momentos y ampliar un poquito más esa información. Amén. Y antes de empezar, quisiera que el hermano Iván tomara esta parte. Él tiene una pregunta para hacerle a nuestro pastor. Pastor, yo quisiera plantearle a usted un caso hipotético acerca de un personaje. Quiero hablarle de un hombre piadoso, un hombre muy bueno, buen padre, buen hijo, buen esposo, buen amigo, buen vecino. Un hombre que realmente para la sociedad es una bendición. Un hombre que no le trae problemas a la sociedad. Pero resulta y pasa que este hombre, en la búsqueda de su salvación, en la búsqueda de Dios, llega a una organización que no es una organización del nombre, sino es una iglesia X. Entonces la pregunta directa es, si el Señor viniera esta noche o viniera en este momento, ¿Él lo arrebataría estando en esa organización? Bueno, Dios le bendiga a todos los hermanos que van a estar y amigos escuchándonos. Saludos a ustedes, hermanos directores del programa, y gracias por invitarme. Pues, hermano, al considerar los parámetros establecidos por el Señor para la salvación, pues nos toca acogernos a ellos tal como Él los explicó. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, el Señor menciona diciendo: y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que hay ahí establecido. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 47, es el mismo evento tomado por Lucas y que toma más las palabras que el Señor dijo, y dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Así que hubo hombres con unas conductas extraordinarias, como lo relata el capítulo 10 del libro de los Hechos, hablando de Cornelio. Excelente Cornelio, piadoso, varón piadoso, dice la Biblia, pero le faltaba el toquecito del conocimiento del Evangelio y el bautismo en que fue bautizado él y su familia. Igual Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, pues, que fue un celoso de una de las sectas más celosas que había, que era la de los fariseos, y él dice: fariseo, bueno, circuncidado el octavo día, etcétera, cumpliendo la ley. Pero le faltaba el toquecito. Incluso él creyó su deber perseguir a esa nueva secta
secta que él consideraba, y dice que él pensaba que era su deber perseguirlos por su celo que tenía el judaísmo. Pero ya saben ustedes la historia, que el Señor se le apareció, le envió un hombre llamado Ananías para que lo encaminara, y Ananías le dice, después de que ya oró por él y le volvió la vista: ahora pues, porque te detienen, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Porque la Biblia dice muy claramente en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una persona, para recibir el perdón de sus pecados, no necesita dejar de tomar y de fumar y algunos otros vicios y vivir una vida piadosa, sino arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Pastor, tenemos otra pregunta que se ha generado en los comentarios, y es: si todos los que hacemos parte del cristianismo creemos en el mismo Dios, ¿por qué hay tantas organizaciones? Bueno, hay muchas organizaciones por diferentes razones. Entonces, hablemos del panorama reciente, el que ustedes como jóvenes conocen. Que hay gente que por cuestiones de pecado, de rebelión, de interpretar mal una doctrina, se salen de la iglesia, o les tocan los directivos de pronto retirarlo, y esa es una organización más. Tenga la seguridad que esa va a ser una organización más. Así que las anteriores que ha habido de años atrás, por ejemplo, les menciono y creo que lo mencionaba la vez que tuvimos esa reunión de análisis de la religión. La iglesia anglicana es el fruto, es el producto de que el rey, su esposa, no le daba hijos. Necesitaba, y sobre todo los reyes querían tener un hijo varón que fuera el sucesor. Entonces él quiso divorciarse de su esposa, pero el sistema romano, que manejaba hasta los imperios y a los reyes, no le concedía eso. Entonces su consejero inmediato le dijo al rey: pero usted es el monarca, usted es el que manda en esta nación. Nombre un líder cristiano, un hombre en el área religiosa, y él ya le firmará a usted el divorcio. Y ahí nació la iglesia anglicana. Y de esa vienen otras. Lutero mismo. Lutero no quería salirse de su iglesia, pero los políticos alemanes aprovecharon esa coyuntura, lo auspiciaron, lo ayudaron, y nació la iglesia luterana y otras más. Para que la gente entienda, nosotros no venimos de Lutero. Pastor, sin conocer el hinduismo, el islam, el budismo y todas estas corrientes religiosas y filosóficas, ¿podemos estar seguros de que estamos en lo correcto? Claro, es que las declaraciones que hace el Señor, sobre todo nosotros que creemos el texto bíblico, nos acogemos ahí, creemos en la palabra revelada de Dios, entendemos que ningún personaje, líder religioso, pudo decir con exactitud las palabras que Jesús el Señor dice. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, dice el texto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero nosotros, el hombre llega a Dios porque la obra que Jesús el Señor hizo en el Calvario nos limpia. Las religiones buscan acercarse a Dios a través de sacrificios. Nosotros hemos sido hechos cercanos por un sacrificio, el de Cristo. Eso nos hace diferente a las religiones. Las religiones se llenan de dogmas, costumbres y sacrificios, mas ya nosotros tuvimos un solo sacrificio que es suficiente, el de Cristo el Señor. Por eso somos diferentes a todas las filosofías que usted me nombra. Pastor, se cree, según algunos estudios, que para muchos la elección de su creencia o religión es por su ubicación geográfica o por su entorno familiar. Por ejemplo,
los árabes el Islam, los judíos el judaísmo, los de India el hinduismo. Si hubiéramos nacido en la India, en Japón o en los países árabes, ¿cree que seríamos cristianos? Esa no tiene mucho peso o valor porque pues nosotros, digamos que conocemos el catolicismo ahora, lo que queda del catolicismo en Colombia. Pero es que el catolicismo fue medio gobierno. Sabe que cuando vinieron los españoles a América, ellos impusieron su religión. Su abuelo, mi abuelo, nuestros abuelos, ¿qué conocieron? Ese sistema. Pero mira, aquí en Colombia lleno de gente cristiana, tenemos más de 5.000 congregaciones llenas de gente que se ha convertido de las tinieblas a la luz del catolicismo. Hablando de África, en Nigeria y otros países ahí alrededor, han muerto por miles los cristianos que los han masacrado. Sectas musulmanas los han matado a los hermanos. Entonces, siendo allá África, y con todos sus cultos supersticiosos, pero se han convertido. Entonces, eso es el entorno, ¿no? Hay hinduistas que se han bautizado en el nombre del Señor, en cualquier cultura ahora. Porque fíjese que en Mateo 24 hay un texto que dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y luego vendrá a todas. Entonces, no. Usted y yo, bueno, tal vez ustedes tuvieron un privilegio de haber tenido ya unos padres cristianos, pero el caso mío, todo, abuelos, tatarabuelos, todo mundo en el sistema ese. Pero cuando llega la mano del Señor y nos rescata, de cualquier cultura el Señor está salvando a alguien. Pastor, teniendo en cuenta que en el tiempo que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, existían religiosos como los fariseos, los saduceos, los escribas y los esenios. La pregunta es, ¿a cuál de estas religiones perteneció nuestro Señor Jesús y sus discípulos? El Señor Jesús estuvo sujeto a la ley conforme, y todos los rituales. María presentó su sacrificio, el sacrificio que debían presentar todas las mujeres que tuvieran un hijo varón. María presentó ese sacrificio. Jesús el Señor fue circuncidado el 8º día conforme al ritual de la ley judía, de la ley, y se sometió a ella. Por eso es que hay cosas que ocurren dentro del ministerio del Señor que la gente no lo interpreta fácil si lo hizo en la ley o lo hizo en la gracia. Pero es que la gracia, la que llamamos gracia, la de la iglesia, el ministerio de dispensación de la iglesia, comienza desde Pentecostés para acá. Así que el Señor Jesús estuvo ahí, como lo estuvo Pablo, ¿no? Que es sometido a la ley, pero él fue el que trajo a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pastor, cuando se habla del cristianismo, algunos generalizan por el parecido en algunas de sus prácticas, su fe y su parte organizacional. Y para muchos, todas las religiones o organizaciones son iguales. Le quería hacer esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia y las organizaciones religiosas? Pues hay que analizar desde su nacimiento, ¿no? Del nacimiento de cada una de estas. La iglesia del Señor nace el día de Pentecostés, con los principios, los apostólicos, que el libro de los Hechos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pues la iglesia puede ser muy bonita y tener muchos elementos atractivos, pero si no permanece o persevera en la doctrina, como Pablo dijo, edificados fundamentados, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo mismo. La humanidad dice la cristiandad, los cristianos, y allí entre ese conglomerado están católicos, trinitarios, dualistas y de todo. Nosotros tenemos una grande y enorme diferencia, aún con algunos grupos que se llaman unitarios y no lo son. Pero nosotros somos unicitarios 100%. Creemos en la existencia de un solo Dios verdadero manifestado, no en tres, en muchas maneras.
Sí, eso nos hace diferente. Y la perseverancia en la doctrina apostólica y la santidad. Las iglesias son muy bonitas en los templos y en los altares. Y eso que ya ni en los altares. Pero la vida pública o la vida social, igual como todos los demás. Eso nos hace diferentes. Sí son, y nosotros los creyentes debemos tener en cuenta eso, no perder la identidad. Somos distintos a las sectas y organizaciones religiosas. Pastor, es muy importante hacer la diferencia entre la iglesia y las religiones. Claro, bastante importante porque los que estamos aquí debemos saber en qué estamos. Como Pablo dijo, yo sé bien en quién he creído. ¿Sí? Y cuando le dijo a Timoteo que le escribió, sabiendo de quién has aprendido y te persuadiste. Tienes que ser persuadido por la palabra. Y el Espíritu Santo es una evidencia. Nosotros no tenemos que inventarnos lenguas ni hablar lenguas que se me antojaron, sino que genuinamente un creyente fiel en la iglesia nuestra recibe el Espíritu Santo de verdad. Eso nos hace diferentes. No se trata de de defender de pronto un rótulo. Se trata de defender la sana doctrina, porque nosotros creemos como iglesia. Es que vean, nuestra iglesia aquí se llama Pentecostal Unida de Colombia. En otros países no se llama igual y son la misma fe nuestra. O hasta misioneros que de aquí fueron enviados. Allá no se llama exactamente como aquí. Pero no es el rótulo, es la doctrina la que nos une. Mire estas palabras que dice Pablo cuando le escribe a los corintios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. En cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Pastor, teniendo en cuenta la historia o el contexto histórico y los antepasados en común que tienen los judíos y los árabes, le quiero hacer una pregunta. Teniendo en cuenta que Abraham, Isaac y Ismael son familia, la pregunta es, ¿qué relación tiene el judaísmo y el islam y el cristianismo? Pues habría mucha tela que cortar ahí para hablar de historia, ¿no? Porque hablar de Abraham y el inicio del suceso ese que vemos ahora de familia, de los hijos de Abraham, hablando de Isaac y hablando de su otro hijo, Ismael. Los ismaelitas o los árabes creen que allá en el monte Moria no iba a ser sacrificado Isaac, sino Ismael. Y allá donde ustedes ven una panorámica de Jerusalén, que ven el domo ese que tienen los árabes, en ese sitio ellos dicen que ahí hay una piedra, según creo, que en esa piedra iba a ser sacrificado Ismael. Y según la tradición de ellos, que desde ahí subió Mahoma, subió al cielo, para equipararlo o hacer una similitud con el cristianismo, ¿sí? Eso dicen ellos. Y el Corán quiere como asimilarse a la Biblia. Pues la Biblia es un libro estupendamente distinto. El que lee la Biblia y obedece la palabra de Dios cambia. Aún deja de aborrecer a sus enemigos. El Corán no, el Corán le enseña a matar y perseguir a aquellos que no confiesan la doctrina de este señor que se desquició. Entre otras cosas fue un mujeriego. Entonces sí nos hace muy diferentes. Entonces Ismael e Isaac son como los líderes de esas dos organizaciones, pero Dios dijo que bendeciría a los hijos de la descendencia de Ismael y que haría de Isaac también una gran descendencia. Pero él es según la promesa, el otro según el pecado de Abraham.
hizo lo que nunca debía de haber hecho. Una pregunta dentro de esta pregunta. ¿Ismael o los ismaelitas también tienen promesa de parte de Dios? Es que Dios se lo dijo, ¿no? Y ellos tienen grandes riquezas. Hay que ver que la tierra petrolífera que hay en este planeta, la mayor parte de ellos. Ahora, las promesas de Dios a Abraham no son solamente, como de tierra. Los pactos o el pacto abrahámico, que ese ya sería otro tema, será claramente visible en el tiempo del milenio. Pastor, mire, nosotros los cristianos, muchas veces con la buena intención de agradar a Dios, caemos en conceptos que atentan de cierta manera contra la sana doctrina. La pregunta es, ¿qué es la religiosidad y cuál es el peligro que ella representa? Bebé, hermano, la cristiandad, la conversión verdadera y genuina de una persona parte del principio de lo que el Señor dijo: os es necesario nacer otra vez. Nacer de nuevo, estas dos cositas, nacer otra vez, nacer de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo no tiene que hacer peripecias y estipulaciones para que lo vea tan consagrado, tan convertido. El religioso sí, el religioso trata de convencer a los circundantes que él es muy cristiano. Y cuando ayunan u oran, dice: uy, yo estuve orando como el de las 3 de la mañana. Quiere que se den cuenta que él ora. Y cuando ayuna lo publica. Y cuando da lo comunica. En eso se convierte un religioso. ¿Cómo le digo? Como una persona que quiere que se den cuenta que él es o que él hace. El cristiano no. El cristiano no tiene que hacer. Si Dios salvó a una persona y lo hizo nueva criatura, esa persona seguirá haciendo lo que Dios la hizo. Así no predique nunca. Desde un púlpito, quiero decir, ¿no? Desde un púlpito, así no lo vean con la corbatica, pero es un cristiano. Eso también nos hace diferentes. Pastor, ¿qué representa como tal ese peligro en la religiosidad? ¿Nos podría ampliar un poquito más ese concepto? Pues considero que el peligro de una persona religiosa es que, por último, se va a creer su propio engaño. Él al fondo debe saber que tiene hechos que no corresponden a la verdadera fe. Es una persona que se engaña, y sobre todo los que llegan a tener cargos o a ser ocupados, la ocupación misma los hace creer que ya estoy muy bien. Es el peligro de ser religiosos. No. Por eso es que la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión. O hay camino que al hombre le parece derecho, hablando es religioso, pero su fin son caminos de muerte. Entonces es el peligro que puede haber y endurecer el corazón del religioso. Pastor, aprovechando y revisando las cartas que escribe el apóstol, encontramos una recomendación que es acerca de las doctrinas judaicas. Entonces la pregunta que yo le tengo a esta hora es: ¿qué es el judaísmo? Y una segunda pregunta es: ¿cuáles son las fábulas judaicas que menciona el apóstol? Bueno, el judaísmo es una organización, como decir el catolicismo, pues como mal compararlo con eso, pero donde hay una serie de prácticas religiosas que son milenarias, que hace muchos años, y especialmente basados en la ley de Moisés, el principio de Moisés. Cosas que, claro, ya ahora no debían de estar, pero están. Solo que mire lo que Dios hizo. Ellos están esparcidos, están sin templo, están sin altar para sacrificio, están sin todo lo que componía el culto judaico. Pues ellos, lo único que tienen, lo más cercano, es el muro de los lamentos, donde ahí ayunan, allí oran, hacen oración. Yo lo vi, estuve en el muro de los lamentos, hacen turnos de oración y de ayuno las 24 horas. Entonces, ese es un tipo de culto, pero que ya ahora, con la venida de Cristo el Señor, todo eso quedó. Y desde el año 70, ellos se quedaron sin las bases
de los sacrificios, desde el año 70. ¿No? Usted ve que el escritor a los hebreos hace una serie de comparaciones del culto que ellos tenían y ahora el cristiano con el sacrificio de Cristo, que con una sola ofrenda hizo perfectos a los muchos, la ofrenda de su propio pueblo. Entonces el judaísmo sigue siendo una religión y ellos tratarán de restablecerla donde no tienen, ellos no tienen templo, donde están ubicados ellos tienen algo a lo cual ellos mismos le llaman sinagogas, lugares de encuentro, lugares de adoración, pero sin sacrificios. Dentro de la iglesia se ven algunos conceptos de que algunos quieren ganarse en favor de Dios a través de los sacrificios. ¿Se podría interpretar como algo de doctrina judaica o fábulas judaicas? Más bien yo creo que el contexto es nuestro por el trasfondo de donde sale la gente, de donde venimos, es el catolicismo. El catolicismo le enseñó a la gente a hacer sacrificios de diferente índole, o dar animales, ofrecerle el animalito para el fulano de tal, San no sé qué, San fulano, San perencejo. Entonces, todavía hasta en los cantos evangélicos hay que yo lucho para ganar mi corona. Nosotros no ganamos nada, a nosotros se nos dio por gracia la salvación y los dones y lo que el Señor nos lo da por gracia. Yo no puedo ganarlos. Yo no puedo con buen comportamiento decir, ya, me gané el favor de Dios. Pues por eso es que la gente quiere hacer sacrificio ahora. Ahora que usted me menciona, y no sé si ustedes tengan alguna pregunta en relación a esto del judaísmo, que hay gente muy ingenua de nuestra gente, por lo menos la Biblia dice que oremos por la paz de Jerusalén y oramos por los judíos, oramos por Israel, que Dios guarde a Israel. Pero nosotros no tenemos que hacernos judíos ni llegar a practicar el judaísmo, porque como dice en el libro de los Hechos, capítulo 15, ¿no? Dice que ni nuestros padres fueron capaces de cumplir esto, no fueron capaces. Usted sabe que se reunían en un concilio para hacer esa discusión. Y en Romanos 10:4 Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Pues, ahora de pronto hablamos un poquito más sobre el culto judío. Pastor, mire, estamos en un tiempo donde las actualizaciones son necesarias para poder encajar en un sistema que promueve lo nuevo y lo último en avance. La sociedad pide la última versión, la versión actualizada en todo. La pregunta es, ¿qué es el neopentecostalismo? Se dice que el neopentecostalismo nace más o menos por 1980. Eso fue después del Vaticano II, el Concilio Vaticano II, que salen con más fuerza para tratar de contrarrestar el avance y especialmente pentecostal, ¿no? Ellos llaman pentecostal a todo lo que cantaba con avivamiento y que tenía que ver lenguas. Entonces, para tratar de contrarrestar, creo que les mencioné algo. Entonces nace los grupos carismáticos, ¿sí? Los grupos carismáticos, solo que ahora no tienen nada que ver con santidad, sino con puro hablar, incultos, que hasta las misas las hicieron con banda musical, con batería, con piano, y a tratar de imitar. A ellos los mandaban grupos de jóvenes a nuestros templos a que miraran a ver cómo hacíamos el culto, cómo cantábamos, cómo hacíamos. Y ese neo es un derivado, porque neo creo que es un derivado de. Entonces, luego nace y toma auge lo de la prosperidad. ¿Cómo se llama esto? El evangelio de la prosperidad. Entonces ya hay muchos, incluyendo a este Marcoví, que reformaron hasta la alabanza y los cantos, y el Barbuchas Jesús Adrián Romero y otros tantos de esos. Esos son los que hicieron el impulso al neopentecostal. Un pentecostalismo diluido, no el verdadero pentecostal.
Entonces, la gente cree bueno, no voy a mencionar grupos, pero que el grupo X y el grupo X y nosotros nos parecemos porque cantamos y de pronto el parecido puede ser observando el panorama de lejos, pero otra cosa es estando aquí adentro. ¿En qué somos diferentes? No es solo bulla, es la adoración sincera y la conversión sincera de la persona. Pastor, respecto a esta pregunta, si nosotros quisiéramos adoptar el neopentecostalismo, ¿atentaría con nuestra esencia? No, perdemos la identidad. El neo es un derivado, es como echarle agüita a la leche. Entonces se pierde la esencia, se pierde la identidad. Nosotros tenemos que conservarnos así y más celosos, inclusive sabiendo que el día se acerca, está más cerca de nosotros nuestra redención que el día que creímos. Necesitamos más bien acogernos más. Por eso la insistencia y que nombramos este año el año de la consolidación, que cada creyente sea consolidado en la fe apostólica. Traer esas costumbres o esas prácticas del neo a la iglesia sería como ofrecer fuego extraño en el altar de Dios. Pues miren ustedes que para nadie es secreto hoy por las redes sociales y el globalismo hace que tengamos la información ya, está sucediendo y podemos estarla viendo aquí. Que los altares que se trataron con tanta reverencia para la predicación, ahora son unas plataformas para hacer un show. Que ese es el peligro que tenemos entre nosotros los pentecostales. Que algunos jóvenes todos eufóricos entren en esa tónica, ¿no? Es solamente el teatro, la presentación, el show para llamar la atención. No. El canto debe ser una verdadera adoración a Dios. Okay. Es el preludio para luego hacer la exposición de la palabra. Aquí por eso no se resaltan estrellas, porque el que quiere ser estrella termina estrellado. Pastor, para ir cerrando este tema, estas preguntas, quisiera plantearle otro caso. Entonces resulta que unos filósofos o pensadores influenciados por filosofías orientales y el modernismo dijeron lo siguiente: si Dios es la cima de una montaña y cada religión es un camino diferente que sube por una ladera distinta, ¿por qué no todos los caminos podrían llegar a la cima que es Dios? Hay por ahí un refrán, un adagio, dice que todos los caminos conducen a Roma. El asunto de la frase esa, todos los caminos conducen a Roma, es porque la Roma política, Roma causó un desarrollo en muchos países que eran subyugados por ellos. ¿En qué sentido? En el comercio. Entonces abrieron muchas vías de comunicación, muchas carreteras que las arreglaban con esclavos. Entonces todo lo que pretendían era que todo el comercio de todas esas naciones que ellos iban subyugando condujeran a Roma. No el camino de la piedad o religioso, era esos caminos para el comercio. Entonces la gente usa esa frase como que todos terminaremos en Roma. Eso no es cierto, porque claro, si nosotros anduviéramos como los demás por el camino de la religión, pues allá terminaríamos, porque de allá no han salido las iglesias trinitarias. Allá, todo lo que hagan termina allá, comenzando desde la Trinidad, que es de propiedad de la Iglesia Católica, y ellas se apoderaron de lo ajeno. Entonces, ¿por qué no todos los caminos conducen allá? Porque ellos son los caminos que llama Jesús. Ahora miren, Pablo dice estas palabras en el libro de Colosenses capítulo 2. Voy a leer el verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, osándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,
andad en él. Arraigados. Arraigados es con raíces profundas. Arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Es más, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las traducciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Y por qué decía Pablo esto? Porque en Cristo, no en Buda ni Confucio, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y le dice a los creyentes para que dejen de andar persiguiendo culto, porque hay hermanos nuestros que hasta en los conciertos de todos estos cantantes, pues si van al de Shakira, pues no van a ir al de los cantantes llamados evangélicos. Pero aquí dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, hermanos, para no hacerle largo la respuesta. Pastor, ¿qué consejo le daría usted a la iglesia y en especial a los amigos que van a ver este video? A la iglesia vivo diciéndoselo, y mientras el Señor me permita administrar la palabra en esta hermosa iglesia, se lo seguiré repitiendo. ¿Qué necesitamos como creyentes? Volver a las Escrituras. Porque hay gente muy nueva y hay gente antigua desconociendo las Escrituras, casi que la primaria del conocimiento de la Biblia. Pero estoy asombrado. Usted ve que yo a veces hago preguntas y de la Biblia y no. Entonces yo le aconsejaría a todos, a los nuevos como a los antiguos, volvamos a las Escrituras. Ve, hermanos, hay muchos nubarrones oscuros de doctrinas terribles que tienen un poder de convencimiento sobre las mentes de las gentes. Y si nuestra gente no está preparada con el conocimiento de las Escrituras, como dijo Jesús, le dijo a los saduceos, vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hay una doctrina china de la diosa madre. Eso está cogiendo mucha fuerza y corriente. Yo vengo sabiendo de este grupo antes de que incursionaran acá en América, o sea, con su publicidad. Tiene unos videos poderosamente bien elaborados. O sea que por eso le digo, tienen un material para convencer a la gente. ¿No sabe qué dicen ellos? Que es que Dios es como una dualidad. Hay un Dios Padre y hay una diosa Madre. Y que todo esto, que la diosa Madre está ahora aquí en la tierra y que deben consultarla, y se ha atrevido a cambiar las Escrituras y vive pobremente en Nueva York. Bueno, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga y muchas gracias por haberme invitado. Pastor, de antemano darle muchas gracias a usted por su tiempo y qué espacio tan bonito que pudimos compartir hoy con usted y con el hermano Isaac. Los dejo en compañía de nuestro hermano Isaac, que se despedirá de todos y nos dará unas recomendaciones. Bueno, pastor, muchísimas gracias por acompañarnos, hermano Iván, también. Gracias a usted. Este espacio que tuvimos ha sido de gran bendición. Espero que también haya sido de gran bendición para ustedes. Los invitamos a que compartan este video. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjennosla ahí en los comentarios y denle like y que Dios les bendiga.